presentar a la doctora Julia Varela Araya con el tema Convenios y resoluciones de la OIT para la justicia laboral. En realidad tenía que estar con nosotros también la doctora la Ani Belinda Ochoa Medrano, quien por razones de fuerza mayor no pudo conectarse en forma virtual. Leerles un poquito, ella me pasó un currículum muy resumido para presentarla. Así que ella es Julia Varela Araya, abogada, máster y especialista en doctoranda en Derecho, docente en Derecho Laboral en la Universidad de Costa Rica. La magistrada Araya integra la Sala Segunda desde el año 2000 como titular. Su recorrido 2002 como titular. Su recorrido en el Poder Judicial ha sido el siguiente. En el año 1977, del año 1977 hasta mediados del año 1985, como personal de apoyo de Juzgados del Trabajo de San José. A partir del año 1985 ha desempeñado los siguientes puestos. Actuaria en los Juzgados de Primero y Segundo de Trabajo de San José, integrante del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de San José, alcaldesa de Faltas y Contravenciones en Cartago, integrante propietaria del Tribunal de Tránsito de San José, jueza propietaria del Juzgado Tercero de Trabajo de San José del año 1986 al año 1991. Integrante propietaria de la sección primera del Tribunal de Trabajo de San José, magistrada suplente de la Sala Segunda del año 1997 a septiembre del año 2002 y magistrada titular de la Sala Segunda a partir del 17 de septiembre del año 2002. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en la Cátedra de Derecho Laboral desde el año 1989. Integró el Sistema Nacional de Calidad y Acreditación de la Justicia, SINCA Justicia, y actualmente es parte de dicho sistema ad honorem para fomentar la implementación de la gestión de la calidad en la Administración de Justicia. En el contexto iberoamericano, es comisionada por Costa Rica en Comisión Iberoamericana por la Calidad de la Justicia. Publicaciones: Manual de Procedimientos Laborales con anterior legislación laboral, Derecho Procesal Laboral, en consultoría por Sergio Artavia y Carlos Picado. Artículos: el recurso de casación en materia laboral, el impacto de las redes sociales en los derechos de los trabajadores en el derecho laboral del siglo XXI, entre otros. La doctora Julia Varela, entonces, dentro del taller que nos trae, tenemos como objetivo con ella identificar los convenios y resoluciones de la OIT que promueven la igualdad de hombres y mujeres, facilitar la aplicación de los estándares internacionales reconocidos por el OIT en la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Doctora Julia, adelante. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y el compañero que nos auxilia. Es muy grato para mí estar con ustedes, como les dije en uno de los chats el día miércoles en la mañana. Qué gusto volver a ver a las que ya vi en otras ocasiones, pero también a las nuevas, las que están entrando en estos retos tan importantes. ¿Cuántas de aquí son nuevas? ¿Por primera vez vienen a estos eventos? Ajá, tenemos una significativa grupo. Chicas, perdonen que les hable así, chicas, tómenle mucho cariño, mucho entusiasmo, poquito o mucho que ustedes aporten van a aportar
por una justicia de género, van a dejar huella y la huella tiene que ser positiva para las nuevas generaciones de magistradas, juezas y que haya en los diferentes países aquí representados. Es muy importante, les puedo decir que mi experiencia en los encuentros, el primero que hicimos en Costa Rica, cuando eso yo era jueza del Tribunal Superior de Trabajo, y participé con mucho entusiasmo cuando la magistrada entonces, doña Zarela Villanueva, que fue la gestora en ese primer encuentro que se llevó a cabo en Costa Rica. Recuerdo que trabajamos para las propuestas de acuerdos con mucho entusiasmo diferentes juezas, especialmente de familia y de laboral. Entonces lo agarré con tanto entusiasmo que después cuando ya se dio la oportunidad, solo me he perdido, de 20 me he perdido yo creo que como cuatro. No recuerdo ya ni por qué razones, pero solo les digo, tomen esto como una gran experiencia. ¿Cuánto primero les permite? Vamos a ir gradualmente. A ustedes les permite explorar nuevos rumbos. También les permite hacer nuevas amistades. También les permite saber que hay gente con ideas buenas, diferentes a las de ustedes, pero que hay que respetarlas y canalizar todo en pro de ¿qué? De nuestras mujeres en los diferentes países, para buscar la justicia. La justicia sin equidad, y cuando hablamos por eso de equidad de género, tiene que ser eso, equitativo. El peor, la causa de todos los conflictos en los diferentes niveles de las sociedades se dan por las injusticias, porque cuando hay un trato injusto, nadie, ningún ser humano, aunque no pueda protestar, lo soporta. Eso afecta a las personas. Entonces, la fuente de las guerras es precisamente las injusticias. Estas reflexiones que hago es un poquito para que ustedes se den cuenta en el escenario en que ustedes están entrando, y para las que ya han estado, yo sé que lo han hecho con mucho entusiasmo y lo seguirán haciendo. Ustedes van a hacer los relevos. Ya yo estoy todavía yo estoy como magistrada de la Corte en el tercer periodo que fue reelecta hasta el 2026, y les quiero compartir una cuestión muy personal. Tengo como meta que si tengo buena salud para entonces y el entusiasmo que tengo por lo que hago, porque yo creo que a mí me pagan no por trabajar, sino por disfrutar lo que hago. Y que si yo a mis 73 años, yo si tengo que trabajarles hasta las 2 de la mañana, lo hago todavía. Ustedes me van a decir, es una trabajólica. Quizá, a lo mejor sí, pero vieran que lo disfruto. Pensar en la persona usuaria. Pensar que ese usuario depende mucho, a lo mejor, como es en laboral y familia, algunos que nos vemos en la sala, para mí, cada vez que estoy trasnochándome por un asunto, digo yo, es que cuánto ha esperado esta persona para que nosotros le resolvamos, y no va a depender solo de mí, va a tener que pasar por otros magistrados o magistradas para que luego llevar a la votación. Entonces, siempre pensando en la persona usuaria. ¿En quién pensamos nosotras aquí en estos eventos? En las mujeres, y no son en las mujeres que tienen, digamos, oportunidades, unas más favorecidas. Nosotras somos bendecidas por lo que tenemos, y pensemos que le debemos mucho a la sociedad. ¿Cómo le devolvemos? ¿En qué medida? ¿Qué podemos aportar? Entonces, repito, estos encuentros sirven para tener amistades, para socializar, que es lo más lindo. Y yo también les voy a compartir una cuestión muy personal que hago yo. En todos los eventos que yo he ido a diferentes partes donde se han realizado, ustedes no me van a ver compartiendo con las de mi grupo de Costa Rica. Ustedes me van a ver que ando en diferentes mesas. Ustedes ya se han dado cuenta. Y yo le hablo a Raimundo y todo el mundo, como decimos en Costa Rica. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad. Un día unas compañeras, también voy a caer en una infidencia, estamos entre amigas, ¿cierto? Entre colegas. Me decían, pero Julita, es que, porque solo Julita me decían, Julita, pero es que usted no deja tiradas. Vea, tranquilas, a ustedes las veo todos los días y a ellas solo las veo una vez al año. Justificación. ¿Sí? Sí, conversemos. ¿Sí?
yo lo califico así, el pecado mayor que cometemos cuando vamos a otros países. Con los de la familia, usted lo ve todos los días, pero si tiene la oportunidad de conocer nuevas personas, hacer amistad, nada cuesta. Y conocer, yo soy muy preguntona. Yo hasta si viajo hasta en el taxista le pregunto de todo lo que yo pueda saber para tenerme como un panorama de cómo es en este país la sociedad, la cultura, la educación, la salud, la seguridad. Yo pregunto porque solo preguntando es que uno aprende. ¿Y cuál es la mejor forma de aprender? Tener humildad y saber que uno no lo sabe todo. Y la mejor forma de enseñar, saber que uno no lo sabe todo. Pero ya basta de... Sí, todavía los digo. Y además hay otra cuestión. Son oportunidades que se le presentan una vez al año. Y nunca se crean más que los demás. Todos somos, unos tienen unos potenciales, otros, unos pueden tener más plata, otros, pero lo que hace diferencia en las personas es su calidad humana. Lo que nos hace, somos únicas e inigualables. Todas ustedes tienen un potencial, todas ustedes tienen un valor muy particular. ¿Cuánto de lo que ustedes tienen pueden aportar y ayudar a los demás? Nunca sean egoístas. Y en este tema de género particularmente tenemos que desprendernos de todo lo que nosotros podemos dar a los demás. Nunca, vean que se los dice alguien que peina canas, nunca cometan el error de obstaculizarle a otra colega o a otra compañera o a otra mujer las oportunidades, nunca. A veces, aunque les hagan una cosa fea a ustedes, convérsenlo. No es fácil, pero no le hagan un daño porque como decía el Chavo, la venganza nunca es buena, pero mata el alma y envenena, ¿verdad? Es un dicho, ustedes lo han oído, ¿verdad? Entonces el tema es que podemos ayudar a los demás. A veces somos seres humanos, también nos equivocamos, nadie dijo que seamos perfectos, pero tenemos que buscar la perfección. ¿Cómo lo hacemos? Pero en fin, ya basta de consejos y regaños a lo que vinimos. ¿Por qué escogí este tema? Cuando yo le dije a Rodrigo, me decía Rodrigo, bueno, escribí sobre algún tema, compartirnos tus ideas. Como mi labor, especialmente es en materia laboral, soy, como vieron, profesora de la Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica, atiendo los grupos de laboral 1 y 2, que es el primer acercamiento a la materia laboral, y mi experiencia en la judicatura. Entonces siempre me ha preocupado cómo abordamos nosotros las cuestiones laborales. Todas ustedes están aquí porque tienen un trabajo, ¿sí o no? ¿Quién no? Todas tienen un trabajo, ok. ¿Cuál es qué ansían más ustedes en su trabajo? Se habrán preguntado, mejor al final de la exposición. Bueno, pues me encuentro dentro de una de las cuestiones importantísimas de las que quiero hoy resumir, pero vamos a hacer una pincelada puse algunos datos ahí que pueden ser relevantes para ustedes sobre esto. Entonces, objetivos de la presentación: explicar el control de convencionalidad, mostraremos cómo proteger a las mujeres contra la discriminación laboral, compartir ejemplos, presentemos casos y recomendaciones basadas en experiencia costarricense, y enfatizar la alineación legal. Destacaremos la importancia de alinear leyes nacionales con compromisos internacionales. Yo se las voy a dejar, no se preocupen, se las voy a compartir para que lo tengan ahí. Tenemos entonces que el derecho del trabajo está basado, son derechos fundamentales. En Costa Rica tenemos la Constitución Política, que tiene todo el capítulo de garantías sociales. Tenemos entonces que los derechos laborales, hay un derecho fundamental al trabajo, un derecho fundamental, un principio de la igualdad salarial por trabajo de igual valor, entre otros principios, la no discriminación, artículo 33 de la Constitución. Pero si nos vamos al tema de la igualdad de género, es un derecho humano esencial y motor del desarrollo, desde mi perspectiva, y así, si ustedes buscan información de cómo lo están abordando en otros países, es así como se está plasmando. ¿Tiene impacto económico?
Claro que sí, las brechas de género limitan el crecimiento personal y social. En la medida en que tengamos dificultades o para acceder al trabajo o para mantenerlo, y porque si se dan fenómenos dentro de las relaciones laborales, también vamos a tener, la sociedad misma va a tener un impacto económico, porque entre oportunidades tengan ustedes de desarrollarse en su trabajo, nada más en el imaginario, ¿qué pasará si perdemos el trabajo? No, es lo más sagrado para una persona que no tiene dinero, que se desarrolla profesionalmente o por una actividad económica también, un emprendimiento, si lo pierde, también lo va a sufrir. Y no lo sufre solo la persona que quiere, que tiene sus ingresos, porque todos tenemos obligaciones fijas, ¿sí o no? Todos y todas. Entonces, y si tienen dependientes, aún más. Entonces, sí tiene impacto económico. El entorno laboral justo, necesitamos un entorno laboral justo. Un ambiente seguro es crucial para el empoderamiento económico femenino. Porque si tenemos un ambiente laboral con problemas, que estamos siendo acosadas sexual o laboralmente, se convierte en una pesadilla para muchas personas. O sea, yo digo que no hay quien que esté siendo objeto de una situación como esa, que es inhumano, pues ahí está siendo afectado. Estado actual de las mujeres en el campo laboral. La brecha salarial global, tenemos que las mujeres ganan, según informes, entre el 20 y el 30% menos que los hombres. ¿Esto por qué será? La situación de Costa Rica, entonces existe una brecha salarial del 16% promedio. Entonces todavía se da, a pesar de los esfuerzos, después vamos a comentar casos concretos de lo que se ha venido desarrollando, pero todavía subsiste ese problema. En el momento en que la sociedad tenga estructuras, disposiciones normativas, pero no solo tener disposiciones normativas, sino que estas se... Porque sabemos que tenemos casi que en todos los países constituciones que son muy bonitas, muy interesantes, contenidos que diría, wow, qué bueno, estamos así como para tener un país ideal. Es nuestro marco legal fundamental, salvo que tengamos de por medio también con convenios sobre derechos humanos, sobre lo que ya todos hemos estado hablando en estos días. Entonces, ¿cómo se ve la situación de las mujeres también en el acceso al liderazgo? Normalmente tenemos menor presencia en cargos de jefatura, incluso en el Poder Judicial de Costa Rica, que ahorita les voy a compartir. Tenemos entonces obstáculos de acceso al trabajo, barreras estructurales, persisten obstáculos que dificultan el acceso al empleo de calidad. Y no significa que los empleos más humildes no sean dignos. Todo trabajo, como les digo yo, incluso no sé si alguno de ustedes me ha visto, hasta felicitarle y darle las gracias a las chicas que limpian ahí en los baños. ¿Qué haríamos sin ellas no lo hicieran? Por eso entonces digo, todo trabajo es digno, hágalo con calidad, hágalo porque también es, además de que le permite su sustento, que usted actúa con dignidad en su trabajo. Hágalo de la mejor, porque está dando un servicio. Es un servicio público que está dando ahí. Eso es importante. Entonces tenemos que, si aspiramos a ciertas categorías de puestos, estamos con esa problemática. Doble carga. Las mujeres enfrentan responsabilidades laborales y familiares simultáneamente. Eso todavía, por las estructuras sociales que se dan en casi todos nuestros países de Iberoamérica, eso todavía no está resuelto. Sabemos que ese es un tema, la concientización, que está el compañero que nos está apoyando, probablemente le estará pensando cuando yo estoy hablando en su familia, en su mamá, en sus hermanas, en sus tías, en sus abuelas. Es probable. No crea, usted va a salir aquí con el chip ahí de, mire, están hablando de algo en serio. No es que nos quieren competir, no es que nos quieren quitar los trabajos, no, es que haya equidad. Que si hay oportunidades, las hay igual para usted y para nosotras. ¿Cierto? No le vamos a ir a quitar el trabajo ahorita. Sí. Consecuencias: menor independencia económica y mayor riesgo de pobreza.
si una mujer es dependiente porque se le cerraron oportunidades, es más vulnerable. Tenemos casos, incluso los hemos visto en temas de violencia doméstica, que las mujeres dejan incluso los trabajos por la presión de la pareja y después se ven expuestas. Y aquí voy a hacer una pausa para contarle una experiencia. Cuando estaba a cargo yo de la Comisión de Familia, hace ya la anécdota que les voy a contar de hace ya como unos 10 años, resulta que un día me voy a hacer un monitoreo, así de sorpresa, a un juzgado de violencia doméstica, en un sector cercano ahí de San José, el segundo circuito judicial. Llego y había una señora que estaba con una niña y la estaban atendiendo. ¿Quién la estaba atendiendo? La estaba atendiendo personal técnico. El juez, que era el responsable en ese despacho, estaba por allá en su oficina. Ni siquiera se asomó a ver qué pasaba, pero bueno, eso era lo de menos. Vean lo que pasó. Yo me puse a conversar con la señora y preguntarle qué era lo que le había pasado y todo, andaba llena de moretones en los brazos, en las piernas, me enseñó aquí, estaba casi quebrada, todo tremendamente, y empecé yo a indagarla, bueno, ¿qué fue lo que le pasó? Dice, es que mi marido, o mi pareja, él es, ¿cómo se llama? De los que andan en el mar, ¿cómo se llama? Un marinero. Y él viene cada 15 días, resulta que ella tenía 2 chiquitos y me pidió que dejara de trabajar y que él me iba a mantener. Y al cabo de como 2 años, entonces cada 15 días que viene, me pasa esto. Y le digo, señora, pero es que de acuerdo a la ley de violencia doméstica, usted también puede pedir medidas, otras medidas. Yo diciéndole lo que decía la ley. Pues resulta que vea lo que pasa, entonces resulta la señora, mire, es que no, dice, yo no le puedo, él cree que yo ando en el gimnasio ahorita, dice, que no se dé cuenta, yo no le puedo poner una demanda de pensión alimentaria simultáneamente porque si no que llego y me mata. Vea, se había quejado dependiendo de él, hizo que se volviera más vulnerable, o sea, la atrapó, ella tenía su trabajo. Entonces resulta, bueno, para no cansarles con el cuento, la señora, entonces ya yo pasé a hablar con el juez, insensible totalmente, por supuesto. Allá le digo, mire, vea que yo estuve conversando, esta señora le pasa esto y esto, y yo quiero saber qué va a hacer usted. Yo sé que usted tiene independencia, pero dígame una cosa, vean lo que dice la ley de pensiones alimentarias, y se puso a buscar en un armario, por allá escondida tenía la ley. Yo dije, por Dios, ¿cómo? Ni siquiera tenía, por lo menos haberla tenido ahí en el escritorio, aunque no la leyera, pero la tenía a mano, ¿verdad? Le costó encontrar la bendita ley ahí. ¿Cómo cree? ¿Con qué sensibilidad tenemos? Hasta en eso hay que trabajar, en el tema de género. Finalmente, después me di cuenta que él le dijo, puso una resolución que en vista de que la magistrada Varela vino y le dijo tal y tal y tal, porque lo que quería era causarme un problema a mí, salado, no lo logró. Pero como quien dice, me voy a vengar de ella porque me vino a jalar el aire. Yo no lo regañé, solo le dije, pero esa señora necesita que usted la atienda, que vea a ver cómo necesita algunas medidas que por lo que yo estoy viendo, ella me acaba de contar esto y esto y esto. Un poquito, dense cuenta cómo tenemos que trabajar también al interno los servicios de justicia. Bueno, sigamos. Tenemos entonces riesgos, vamos a ir ya en el tema, riesgos en el ámbito laboral, discriminación salarial, de la que ya más o menos estuvimos hablando, menor remuneración por trabajo igual, que todavía persiste, en mi país no es la excepción, limitadas promociones, menos oportunidades de acceso, lo que ya veníamos hablando, y el tema del acoso. Hay reportes que el 35% de mujeres reportan acoso sexual y laboral. Es demasiado alto. Tenemos que luchar por ver qué es lo que está pasando. Esto, lo que pasa en Costa Rica, no sé en otros países, pero bueno, hacemos. Y vamos al marco normativo internacional, porque estamos hablando de la convencionalidad, ya todas tienen bien claro qué es la convencionalidad, ¿verdad? Tienen que alinearse las normas internas, las políticas, las prácticas a la convencionalidad. Pero vamos a ver qué ocurre. Entonces, tenemos que en el marco normativo internacional,
tenemos los tratados ratificados por Costa Rica, que ha adoptado, por ejemplo, los convenios clave como es lo de la CEDAW, los de la OIT, salvo que tenemos ese convenio 190, que ahorita vamos a detenerme al final en los contenidos, que para mí es lo mejor que ha hecho la OIT en toda su historia. Eso lo hizo ya al cumplir los 100 años de existencia. Tenemos entonces que tener presente que estos acuerdos han impulsado cambios legislativos nacionales, sí, pero yo creo que todavía no son suficientes y ahorita les voy a explicar por qué, por lo menos en el caso de Costa Rica. En cuanto a la protección laboral, se busca garantizar los derechos de las mujeres en el trabajo. De acuerdo al convenio 110 y el convenio 111, de una forma tímida, pero más o menos se refiere, porque uno es de la no discriminación, de la igualdad en cuanto a igualdad salarial, el 111, pero no, pásamelo por favor, pero no está todavía reflejado. Entonces, en cuanto a esto, el desarrollo de la convencionalidad en Costa Rica, tenemos que el control asegura que las leyes nacionales se alineen con compromisos internacionales. Tenemos que se ha emitido, por ejemplo, en Costa Rica, la ley contra el hostigamiento sexual, adoptada en el 95 para proteger a las mujeres. Pero vamos un pasito nada más ahí. Vea, separado lo del acoso sexual. Luego tenemos la ley contra la violencia doméstica, que es del 2007, para prevenir y sancionar la violencia. Pero bueno, eso no es todavía el problema de las mujeres. Es parte de lo que tenemos que ayudarles a resolver. Costa Rica entonces ya aquí está desarrollando esa convencionalidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entonces con la normativa? Y aquí me voy a detener o lo cierro al final mejor con el convenio 190, que es donde quiero que nos fijemos en la importancia y lo que tenemos ahí y lo que han hecho muchos países de lo que ustedes representan aquí. El abordaje jurisprudencial que tenemos en Costa Rica, por ejemplo, este es un voto de la sala segunda donde estoy yo, donde se enfatiza el juzgador tiene que actuar con perspectiva de género en casos de discriminación laboral. Tenemos muchos casos, por ejemplo, de fueros por maternidad, donde la trabajadora dice, mire, es que me despidieron apenas se percibieron que estaba embarazada, y tenemos un problema. Para mí esa ley que tenemos, la reforma en el artículo 94 bis del Código de Trabajo, todavía falta que afinarlo, porque dijo, para ser protegida tiene que haber informado al empleador. Ya comienza la trampa. Y aquí les cuento lo que otrora, cuando yo estaba en el Tribunal Superior de Trabajo y entró en vigencia esa ley de igualdad social de la mujer, que vino a dar una modificación al artículo 94 y 94 bis del Código de Trabajo, resulta que nos tocó un caso muy interesante. Resulta que llegó a la sala en ese momento un caso donde había ocurrido que el día que entró en vigencia esa ley de promoción de la igualdad formal de la mujer, el real de la mujer, resulta que modificó el Código de Trabajo para evitar que las mujeres fueran despedidas por embarazo. Y eso que les estoy diciendo, ese contenido. Resulta que una mujer, el día que entraba en vigencia, la mujer el empleador le mandó la carta de despido y mandó con un abogado y fue hasta la casa a notificarle el despido con responsabilidad patronal. ¿Adivinen qué? Resulta que ese día estaba entrando en vigencia la ley. El empleador tan apurado, y cuando contesta la demanda, ¿saben cuál fue la excusa? Es que ella tenía apenas 15 días de casada, ¿cómo iba a estar embarazada? Era inaudito. Absurdo, por supuesto. Y si ni hubiera... Además, era un argumento tan increíblemente, yo digo que es jugar con la inteligencia del más tonto de los tontos, ¿verdad? Pero esa fue la excusa de ese empleador. Pero se han venido dando, y nosotros hemos dado contención en muchos, analizar casos de despidos cuando la mujer está embarazada. Por lo menos yo lo hago con lupa, como dicen, con mucho cuidado, buscando los indicios. ¿Y por qué? Porque los despidos discriminatorios normalmente usted no va a encontrar prueba directa, usted va a encontrar indicios.
Usted va, seguro si es un acoso sexual van a hacerlo, venga, vea lo que voy a hacer. O si es un acoso laboral, andan buscando cómo disimular las acciones de hostigamiento laboral. Eso no lo hacen. Perdón, bueno, voy a tratar de ir como terminando porque voy un poco, bueno, no era que solo yo. Ya con lo que nos queda. No, bueno, voy, déjeme ir sintetizando entonces. Entonces resulta que, es que ve, yo soy muy hablantina, ese es el problema. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Los indicios, porque así es como nosotros podemos lograr llegar a hacer justicia en los casos concretos. Claro que se encontraron ustedes un montón de problemas, el tema de la prueba, que quiénes son los testigos, el empleador lleva los testigos que son sus propios trabajadores. ¿Cuál de ustedes si va de testigo de un empleador va con un miedo terrible probablemente? Porque como dicen algunos, hacía la tica, operación frijoles, va a cuidar sus que no la echen a usted, que usted no sea la siguiente. Entonces todos esos problemas que enfrentamos, pero bueno, entonces aquí en ese otro voto también de la Sala Segundo se protege contra la discriminación, represalias por denuncias de acoso sexual. Ese otro voto finalmente con la importancia de la prueba indiciaria en los casos de acoso que les señalaba. Continuamos. Tenemos buenas prácticas y después me quedo con para hacer el síntesis que le voy a pedir extensión del tiempo. Buenas prácticas empresariales. No obstante que este convenio 190, el que vamos ahorita a ver detalles, que es tan importante, hay el INAMO, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, ha hecho programas, se llama el Planovi, programas anuales para impulsar a través de con las empresas, con las instituciones públicas y empresas privadas, para que tengan en sus centros de trabajo políticas, programas para buscar evitar el acoso laboral, el acoso sexual en el trabajo. Tenemos, por ejemplo, esta empresa que es Backgromatic en Costa Rica, implementa mecanismos efectivos contra el acoso sexual y laboral. Ellos lo hacen dentro del contexto de la responsabilidad social de las empresas, que ustedes han oído hablar de este tema. En cuanto a la atención de denuncias, establece protocolos claros para mejorar los casos del abordaje de acoso y buscan un ambiente seguro, promueve un entorno laboral respetuoso e inclusivo. Son parte de esas políticas, entre otras empresas que están citadas en el documento escrito que luego les pasaré. Tenemos en cuanto a barreras en cargos de jefatura, por ejemplo en el Poder Judicial, tenemos que las mujeres que reciben menos apoyo en nombramientos de jefatura, y a mí les puedo dar fe de lo que pasa incluso en Corte Plena. Cada vez que tenemos que nombrar, hay una resistencia, incluso los hombres jalan, no, es que si ya hay tantas mujeres, tiene que ser un hombre ahora. Y yo me pregunto, y algunas veces a algunos se les he dicho, bueno, y cuando solo eran hombres, ¿cuál era el problema? ¿Y por qué ahora cuál es el problema? Que ahora lo superemos en número las mujeres. Pero es interesante cómo ellos pelean para tener ahora sí, cuando ven que se está dando una equiparación, buscan que no, ellos mismos se encargan. Mira qué interesante. Y lo curioso es que algunas compañeras también hacen lo mismo. Entonces es cuando uno dice, wow, estamos como un doble discurso, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que pasa. Barreras culturales. Persisten obstáculos arraigados que limitan el acceso femenino a los puestos de poder. Desafíos estructurales. Se requieren cambios sistemáticos para lograr la equidad en liderazgo también. Empresas como esa que les decía y otras como Telecable, entre otras, están estableciendo también incluso unas estrategias muy interesantes. Pasamos. En cuanto a las brechas salariales, bueno, ya hemos señalado que las mujeres están concentradas en sectores de menor remuneración, la discriminación, pago desigual por trabajo de igual valor. Pasemos a la siguiente, porque ya les conversé un poquito. Condiciones laborales y acoso sexual. Entonces, hay una persistencia del problema, las mujeres siguen siendo las principales víctimas de acoso. No es que, porque también hay algunas que se abusan, ¿verdad? Algunas que se desubican, digo yo, en el trabajo, se desubican. Pero, bueno, mecanismos de denuncia, es crucial fortalecer los procesos de reporte y sanción, eso lo va y viene a tener en el convenio 190 que vamos a ver. Y el tema cultural organizacional, se necesita un cambio para prevenir y condenar el acoso.
Ahora vamos a ver, pasamos. En mecanismos de protección nacional, como les decía, tenemos la ley contra el hostigamiento sexual, tenemos la políticas de igualdad de género, por ejemplo, en el Poder Judicial y en algunas otras instituciones que buscan garantizar condiciones laborales equitativas. Implementación efectiva, se requiere mejorar la aplicación de las normativas. Tenemos en cuanto a los mecanismos de control, sin duda alguna que políticas preventivas es muy importante y también lo contempla el convenio 190, del que luego vamos a señalar más, que se den sanciones severas para que sean ejemplarizantes, ¿verdad?, claras a los infractores, y que se dé un seguimiento regular de las condiciones laborales. Ya algunas empresas tienen esas buenas prácticas y vamos a ver casos exitosos en Latinoamérica. Pude identificar algunos, por ejemplo, Paraguay, programa de liderazgo femenino, me corrigen si no es correcto; Argentina, ley de cupo laboral trans; Colombia, políticas de paridad en cargos públicos; Costa Rica tenemos este ejemplo que les decía, en políticas de telecable, que están buscando dentro del contexto de la responsabilidad social empresarial, porque ello les genera rédito, les genera imagen. Ustedes saben que, como dicen, nada se da, como dicen, no hay un dicho popular en Costa Rica: no hay almuerzo gratis. Desafíos y obstáculos. Entonces tenemos una resistencia cultural, persisten actitudes arraigadas que dificultan el cambio, pero hay que seguir perseverando. Ayer nos presentaron esa obra de teatro que a mí me dejó impactada. Dije yo, wow, con esas dificultades y todo lo que hizo, y nosotros con las facilidades que tenemos. Ese es un ejemplo para todas. Falta de capacitación, muchos tomadores de decisiones carecen de información en igualdad. Fíjense que les cuento, y aquí dentro de eso, déjeme terminar, porque aquí me cuesta venir solo una vez al año. Y les prometo, sí, la vamos a hacer, va a ver, ahorita van a ver ustedes lo bien. Resulta que nos decían, íbamos a capacitación, otras, digamos, personal de apoyo, y ¿sabe qué me decían algunos de mi personal? ¿Sabe qué, doña Julia? Es que aquí los que deberían de haber estado era tal y tal y tal y tal, las jefaturas. Porque si yo no educo a los que dirigen, si yo no formo a los que dirigen, eso fluye mal o bien para abajo. Es muy importante eso. Y todos los días aprendemos y todos los días tenemos que mejorar, ¿verdad? Entonces tenemos que, para la implementación, las políticas no siempre se aplican de manera efectiva. Ese es otro problema. Nos quedamos con una política muy linda, pero se convierte, como decimos en Costa Rica, un canto a la bandera. Ahí se quedó. Muy lindo, y vamos a otro país, yo lo puedo decir, mire qué lindo lo que tenemos. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Me dicen mis estudiantes, profesora, pero es que mire usted muy bien lo que nos dice, que la ley y esto y otro, pero viera que a mí me pasó, tengo tal experiencia. Sí, les digo yo, ustedes tienen que entender que hay realidades que hay que buscar cómo se cambian. Y yo los preparo a ustedes para que conozcan, no solo teóricamente, sino las realidades y cómo habrá que abordarla. ¿Qué pueden aportar el día de mañana ustedes como jueces o juezas o como abogados litigantes? Recomendaciones. Fortalecer mecanismos de control. Entonces, aquí en ese tema es mejorar capacitación, auditorías para evitar sesgos de género. Auditorías deberían de haber, ojalá anuales, en instituciones públicas y en empresas privadas, porque esto es una tarea de todos. Esto no lo pueden hacer solo en las instituciones públicas. En cuanto a educación, fomentar programas de liderazgo femenino desde las escuelas. Yo soy de la idea de que casi que desde el kinder empezamos con acciones, con ejemplos, como dicen, para que ellos vean. Establecer cuotas de género en cargo de toma de decisiones y que se deben de respetar, deberían ser. ¿Qué está pasando, por ejemplo, a nivel de las mujeres políticas que entran por elección popular? Se logró con el cambio de ley, sí, y pronunciamientos del Tribunal Supremo de Elecciones, pero no lo querían aplicar los partidos políticos. Entonces sí, si vamos a ver, va una papeleta, va el compañero en una papeleta, va la mujer de primero, sí, en los puestos probables de elección de acuerdo a la votación que van a obtener.
y voy yo, o viceversa, en otra papeleta. Entonces se va alternando para poder ir logrando esto. Esa es la que seguía, ¿verdad? Tenemos en cuanto también que debe haber en la transparencia salarial, obligar a las empresas a hacer públicas sus estructuras salariales, fortalecer mecanismos de denuncia y sanción efectivos, evaluar políticas con participación activa de las mujeres. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo quedamos nosotros, por ejemplo, en lo que vamos, las que han estado en estos encuentros y hacemos declaraciones y se quedan ahí? Muy lindo, muy bonito, nos vamos con ese documento para nuestros países y después o hay un bloqueo o hay una desatención. Eso es muy importante. Entonces, tomar en cuenta. En cuanto el control de convencionalidad es clave para alinear leyes nacionales con compromisos internacionales, sin duda. Hay progresos en liderazgo femenino, pero persisten desafíos. En cuanto a la brecha salarial, continúa afectando negativamente a las mujeres y sus familias. En cuanto al acoso laboral, sigue siendo un problema estructural que limita el desarrollo profesional. Y no solo el desarrollo profesional, el sostener, el mantener los puestos de trabajo a el personal de apoyo en los colaboradores en una institución o en una empresa. Llamado a la acción. Entonces, implementar plan integral de igualdad de género. Un poco les quiero decir, compartir con lo que hace con estos programas de Planovi, del Ministerio de la Mujer. En cuanto al tema de sensibilizar desde la escuela en el ámbito laboral, fomentar equidad en todos los niveles de decisión. Creo que esa era la última, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, ahora me voy a concentrar y me dejan, por favor. Aquí ya me apoderé del micrófono. Sí. Por eso les dije que no se desesperaran. Vamos a mejorarlas entre todos. Vean. Ok, vayan anotando. Ojo a los que les voy a decir. Entonces nosotros tenemos que ese convenio, el convenio 190 que lo han ratificado, lo ratificó Uruguay, veo que Paraguay no lo ha ratificado. Aquí es no vi que estuviera ratificado, o sí, en la información que pude captar ahí de la OIT, no veo que esté ratificado, y si no me lo buscan ahorita. Búsquenlo a ver. Entonces resulta que Argentina sí lo ratificó, Uruguay lo ratificó, Chile está haciendo cosas maravillosas. Chile, mis respetos para los chilenos, a las y los chilenos, porque aquí hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Y aquí es donde yo quiero motivarlas a ustedes. ¿Qué pasó? Ay. Resulta que mi país, me da vergüenza ajena, no, me da vergüenza propia. Resulta que tenemos ese convenio y desde el año 2020 los legisladores tenemos, primero la comisión que pasa, una comisión antes de llegar al plenario, dio un dictamen negativo en el 2020. Dichosamente ahora lo más reciente que tengo es que en el 2023 sí hay un dictamen afirmativo de mayoría y uno de minoría. Y yo digo, ¿pero qué están haciendo nuestros legisladores? Déjenme que tengo tareita pendiente para llevar. Pero creo que aquí una de las cuestiones que han hecho, por ejemplo, en Chile, que me sorprendió mucho, y busquen la información de lo que ha hecho Chile, es que de acuerdo a lo que el contenido del convenio 190 y de la recomendación 206, para que la busquen por favor y se la estudien, esa es la tareita que les dejo, es que una de las tareas que tiene ese instrumento es tan maravilloso que primero es el primer instrumento de la OIT que toca el tema de género desde la perspectiva de género y que busca, entre otras cosas, prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
búsquenlo, por favor, léanse ese convenio 190 y ustedes aquí en Paraguay busquen cómo gestionan, yo diría que a través, ¿cuál es el organismo aquí encargado que puede generar, ayudar a que se den cambios al nivel legislativo y que lo aprueben, que lo ratifiquen? ¿Por qué? Porque resulta que los convenios, una vez ratificados, en mi país sucede así. De acuerdo al artículo 7 de la Constitución Política, los convenios ratificados son superiores a la ley. Eso significa que cualquiera de ustedes, juezas, no les tiemble la mano, a partir de ahí ustedes ya están legitimados. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes, porque nosotros lo tenemos a ese nivel, si un juez o jueza tiene dudas de la constitucionalidad, ojo que aquí estamos de control de convencionalidad, hacemos la diferencia. Nosotros en mi país, por disposición de la Constitución y de la ley de la que instala la Sala Constitucional, esta ley establece que el juez debe aplicar los convenios, la Constitución y los convenios internacionales por sobre la ley. Si tiene dudas sobre la constitucionalidad de una ley, tiene que consultar, porque hay un control concentrado, no es difuso como lo tienen otros países donde cualquier juez, pero los que tienen control difuso no tienen por qué tener miedo, diría yo. Si tienen control difuso, cualquiera de ustedes, aunque entonces pueden, es más, las convenciones que son directrices, las recomendaciones de la OIT que son directrices como la 206, les puede servir para fundamentar, porque toda sentencia, todo voto hay que fundamentarlo. Entonces, sobre que tiene que ver con derechos humanos, no hay que dudar. Las convenciones de derechos humanos, sí o sí hay que aplicarlas. Y si tenemos esos instrumentos, entonces estamos perdiendo la gran oportunidad, eso por lo menos es mi visión. Se los digo que no hay excusa para violentar derechos humanos. Pero además vean lo grave que eso significa para nuestros países. Si yo en mi país, teniendo en mis manos un caso y dejo de aplicar las convenciones que Costa Rica está obligada, en las que ya lo está, al final ese usuario puede ir hasta la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pueden condenar a Costa Rica por ese error judicial. Ese es un error judicial que yo pude haber sido más diligente y no fui. Entonces, claro, como no me toca en mi bolsillo, el día que la ley cambie, que diga, esta es la que es corresponsable, solidariamente responsable, le aseguro que nos vamos a poner más vivos algunos, seguro. Pero no esperemos que nos cambien la ley y que nos pongan esa espada de Damocles, ¿verdad? Hagámoslo. Es la sugerencia respetuosa. Entonces, repito, este convenio es extraordinario. Yo dije, bueno, ¿por qué Costa Rica? De hecho, ahora estaba revisando a ver si finalmente, pero está en el puesto 142 de la agenda legislativa. Entonces, ¿qué acciones? Yo diría que una de las recomendaciones es que los países donde tienen ratificado el convenio 190 de la OIT, que aborda el tema de la violencia laboral, el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia, y que también está pensado con perspectiva de género, es la herramienta extraordinaria que tenemos las mujeres en todo el mundo. Vea que se los digo, los que estamos bajo la égida de la OIT, es la mejor estrategia que tenemos para poder sacarle provecho, hacer que la legislación que tenemos que sea alineada a esta convención, a este tratado, este convenio, y los que no la tenemos, que impulsemos. ¿Quiénes pueden ayudarnos? Resulta que de acuerdo a la OIT, los ideales son las organizaciones sociales, los sindicatos. Ustedes saben, yo no sé si en otros países donde ustedes ha venido a menos, pero los sindicatos están como satanizados. ¿Les pasa a ustedes también? Resulta, vea, y no es que las voy a levantar, hacer que se levanten en huelga, pero si
Ay, Jesús. Bueno, entonces les digo que tenemos una gran oportunidad, entonces que le saquemos provecho para evitar, aquí trabajamos en forma articulada, entonces el tema de género, buscamos la igualdad de género, buscamos evitarle la violencia en el trabajo, evitamos que las personas, las mujeres que son las más vulnerables aquí, tengan problemas por acoso laboral. Entonces nos da esa herramienta jurídica de ese nivel para terminar nosotros de cerrar con broche de oro y que se acaben, no es que se acaben, se minimicen los problemas de la discriminación de las mujeres, de la violencia contra las mujeres y de la expulsión obligada casi de las mujeres en los centros de trabajo. Lástima que no tenemos más tiempo, pero quedamos aquí entonces abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias.